Dios te bendiga. Qué emocionante estar nuevamente contigo hoy celebrando el Día del Señor. Es un placer para mí poder compartir la palabra de Dios y que podamos recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros cada semana. No nos podemos reunir físicamente, pero a través de este medio sé que estamos llegando a muchas vidas, a muchos corazones y que sea un tiempo edificante en tu hogar, con tu familia, con tus amigos. Le puedes pasar el link para que se conecten y que sé que la palabra de Dios está llegando a muchas vidas y a muchos corazones. Cada semana hay testimonio de lo que Dios hace. Cada semana recibo mensajes de lo que Dios está tocando los corazones. Y me alegra mucho eso en mi vida y me inspira a seguir adelante. Y hoy quiero iniciar esta enseñanza con una historia de la Escritura y del pueblo de Israel. El pueblo de Israel viene de Jacob. Jacob tenía unos hijos y uno de ellos fue José. Recordamos que José fue vendido por sus hermanos, fue a Egipto. Allá en Egipto fue a la cárcel. De la cárcel pasó a ser el primer ministro, vamos a decir, un gobernador después del faraón. Y en ese tiempo, mientras gobernaba el rey con José como rey, se presentó una gran hambruna en la tierra y todos iban a comprar a Egipto porque José había interpretado los sueños, había hecho un plan de administración de los alimentos y había alimentos solamente en Egipto, y allá fueron a comprar la familia de Jacob, sus hermanos, y cuando descubre, cuando ve que son sus hermanos, José se encarga de buscar a su padre y llevarlo a la tierra de Egipto y le dan un lugar para que vivan allí. Y esta familia de Jacob se multiplicó, los hermanos, y creció en gran manera. Hubieron otros faraones, vino cambios de gobierno y llegó el momento en que había un faraón que no conoció a José. Y este faraón vio que el pueblo de Israel se multiplicaba en gran manera, crecía en gran manera y tuvo miedo. Y el miedo lo que generó en él fue hacerlos cautivos de esclavitud, ponerles trabajo pesado, duro. Y este pueblo clamó a Dios. Y Dios lo oyó y le envió a Moisés. Y Moisés hizo una serie de señales porque vinieron las plagas con Egipto y una serie de circunstancias que se vivió para que el faraón dejara ir al pueblo. Y recordamos cuando pasó el Mar Rojo, que Dios permitió pasarlo en seco, y el ejército de faraón tras el pueblo de Israel quedó atrapado, ahogado cuando se cerró el Mar Rojo. Y el pueblo de Israel, camino hacia la tierra prometida, se dirige hasta allá, camino a esa tierra que Dios le había prometido. Dios envía el maná mientras ellos están en el desierto, les da agua. Y hoy quiero enfatizar en una parte importante de esta historia mientras ellos van por el desierto. Y la encontramos en el libro de Números, capítulo 21, los versículos 4 en adelante. Encontramos un momento de esa vida en el desierto. Y dice lo siguiente: luego el pueblo de Israel salió del monte de Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada que comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Y allí quiero enfatizar en varias palabras clave y varios hechos claves en este pasaje y que vamos a estar estudiando hoy. Dice que el pueblo se impacientó por la larga jornada. Y eso nos sucede a nosotros. Muchas veces nos impacientamos porque no tenemos el milagro de sanidad tan rápido como lo deseamos, porque no tenemos
el milagro financiero o lo que deseamos porque no lo tenemos y viene la impaciencia a nosotros. No le encontramos una solución y nosotros queremos las cosas tipo microondas, que sea ya, que oremos y que vengan las cosas ya. Y eso genera impaciencia. En la salud puede ser, en una situación con los hijos o una situación familiar que puedes estar viviendo. En algún momento de crisis nos podemos impacientar. Dice que el pueblo se impacientó por la gran jornada que había muy larga, que habían generado esto. Generó impaciencia. Di conmigo impaciencia. La impaciencia no es amiga de nadie. Nos hace cometer errores. Y mire lo que pasó, lo que hicieron, lo que sucedió. Hablaron contra Dios y contra Moisés. La impaciencia entonces empezó con la crítica, la murmuración y hablar en contra del líder Moisés y de Dios, que era el que le había dado la orden y había tomado a Moisés como líder para sacar al pueblo de la esclavitud. Muchas veces Dios ha tocado nuestros corazones, estamos en la iglesia, servimos al Señor, o Dios nos ha bendecido con un trabajo, y luego que estamos en el trabajo estamos con hablar contra el jefe o contra la empresa, o si es en la iglesia, estamos hablando en contra del líder, del pastor o del líder que tenemos, porque nos impacientamos, porque no hubo una solución a algo rápido, porque no se oró por esta situación rápido, porque no se vio lo otro. Nos impacientamos y genera entonces esta circunstancia. La queja, sigue diciendo, se quejaron. La queja es hablar es uno contra otro, esa situación de murmuración, de quejarnos, y nos quejamos hasta por lo más sencillo. Hubo un pastor que dijo, la queja avanza, que en parte nos quejamos y en parte es alabanza. Vivimos queja por cosas simples. Nos quejamos porque hay lluvia, nos quejamos porque hay sol muy fuerte, o nos quejamos por circunstancias simples que podamos ir en una vía o en algún lugar. Es otra de las cosas que trae la impaciencia. Hablar en contra de alguien, quejarnos. Y la queja fue la siguiente: no hay agua, no hay comida. Y la escritura nos habla allí claramente que ellos tenían maná y que habían tomado agua. Y se quejaron de tal manera que detestaron, detestamos el maná, el alimento que Dios les había dado de manera milagrosa y que les daba diariamente de manera milagrosa. Se estaban quejando de eso. En muchas ocasiones nosotros nos quejamos de las bendiciones que Dios nos da. Tenemos tiempo con las bendiciones y no nos damos cuenta que ha sido una bendición de Dios, el carro, la casa o la familia, el matrimonio. Y estamos contentos porque teníamos la novia, nos casamos, pero después empezamos a quejarnos del matrimonio, cuando es una bendición de Dios para nuestras vidas. Que estamos felices, a veces nos quejamos por el trabajo, oramos y oramos por el trabajo, y luego que tenemos ese empleo, ese trabajo, nos quejamos de él. Dice la escritura que esta impaciencia los llevó a hablar en contra, los llevó a quejarse, los llevó a detestar la bendición que Dios le había dado. Y cuando eso sucede, cuando nosotros vivimos en la queja, cuando nosotros nos quejamos contra Dios, contra el líder, contra lo que Dios ha establecido, tenemos consecuencias. Tenemos consecuencias de nuestras acciones. Y si seguimos leyendo, vamos a ver qué consecuencias sufrieron esta gente por la impaciencia que los llevó a quejarse y a murmurar contra Dios y contra Moisés. Dice la escritura en Números 21:6. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo, y muchos fueron mordidos y murieron. Aquí encontramos la consecuencia de la murmuración, de la queja, de esa impaciencia que los llevó a
a estas circunstancias. Dios permitió que entre el pueblo vinieran serpientes venenosas. Envió serpientes venenosas. Nosotros estamos acostumbrados a decir, es que el diablo hizo esto, es que el diablo es aquello. Muchas veces Dios permite que sucedan cosas para hacernos reflexionar. Muchas veces Dios permite situaciones en nuestras vidas para hacernos reflexionar. ¿Qué situación puedes estar tú quejándote ahora o impaciente en la finanza porque tienes un compromiso que cumplir? ¿O qué estás viviendo tú ahora en el matrimonio o en la familia que te estás quejando y que tienes que reconocer que si Dios te bendijo con eso, puedas recibir lo que Dios te ha dado? Y también podemos simbolizar que las mordeduras de estas serpientes venenosas pueden estar mordiendo tus finanzas. Pueden estar mordiendo tus finanzas porque estás viviendo en una queja, en una impaciencia en tu trabajo, o te estás quejando, o estás murmurando de ese trabajo y la serpiente es que las finanzas se te vuelve nada, o te está mordiendo tu matrimonio, te está creando una crisis en la relación de pareja, o te está haciendo una situación con tus hijos, con tus hermanos, con tu familia. Quizás esas serpientes venenosas están mordiéndote y estás sintiendo que poco a poco se está muriendo la relación en el matrimonio, o poco a poco sientes que la empresa está decayendo o tus finanzas. Ten cuidado y revisemos por qué quizás estamos viviendo impaciencia, porque no vemos que la situación que vivimos ahora desaparece de un momento a otro. Seguimos en este pasaje. Y es que la única manera para resolver una situación, cuando nos quejamos o cuando hacemos algo mal, cuando cometemos pecado, cuando fallamos, la mejor manera para nosotros es reconocer y pedir perdón. En el pasaje que estamos leyendo, sigue diciendo en los versículos 7 en adelante: así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Ellos reconocieron que habían pecado, no solamente contra el líder, sino contra Dios principalmente. El reconocer es importante en nuestras vidas y eso nos ayuda a reflexionar. Y el pueblo de Israel aquí reconoció que había fallado y la única manera de corregir eso era yendo a las personas o a donde habían fallado. Y fueron directamente a Moisés, el líder, porque habían hablado contra él y contra Dios. Y ellos le dicen: hemos pecado contra ti, contra el Señor, ahora pide. Aquí viene la necesidad. Viene la necesidad de que Él interceda por el pueblo. Pide al Señor que quite las serpientes. Muchas veces nosotros pedimos que quite la situación, pero Dios nos envía una solución. Dios envía una alternativa para nosotros. Y veamos cuál fue lo que Dios le dio a Moisés, la instrucción que le dio para liberar al pueblo de esta serpiente. Así pues, Moisés oró por el pueblo. Mire, la intercesión es importante. Oró por el pueblo, clamó, intercedió por la situación que el pueblo había cometido pecado. Entonces el Señor le dijo a Moisés: haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que la vean, todos los que sean mordidos, vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y eran sanados. Aquí Dios le dice: haz una figura de una serpiente venenosa.
Haga una figura de las mismas serpientes que estaba ahora, hazla y de bronce y la colocas en un poste en un lugar alto. Y Moisés obedeció esa palabra. Es importante, hermanos, obedecer los mandatos, las instrucciones, por muy simples que sean o por muy ilógicas para nosotros que puedan ser. Vamos a hacer lo que Dios nos manda. Mire lo que Dios manda. Haz una serpiente de bronce y el que la mire podrá ser sano. Los que muerdan, los que sean mordidos y la miran, podrán ser sanados. Y yo analizando esto, quiero también darte en esto 5 claves importantes que nos servirán en el crecimiento de nuestra fe, en el avance de nuestras vidas. Y estas 5 claves quiero que las anotes allí. Y la primera clave que te voy a dar hoy es la adoración. La adoración a Dios. Debemos buscar adorar a Dios. La adoración no es a la serpiente. La serpiente fue una figura que Dios le dijo a Moisés que hiciera para que la mirara. Y cuando te digo para que la miren, ahí está la obediencia de nuestra parte. Mirar nuestra acción. Y muchas veces convertimos lo que Dios nos ha dado, la bendición que Dios nos ha dado, la convertimos en ídolo. Si estamos orando por un empleo y luego que tenemos el trabajo lo convertimos en un ídolo, o por el negocio, por una empresa la convertimos en ídolo. Parecía que nuestra dependencia exclusiva es de eso. Y empezamos a adorar a ese trabajo, lo convertimos en un centro de nuestra adoración. Eso le pasó al pueblo de Israel. Recibieron la bendición y luego en los años, estando gobernando como rey Ezequías, el pueblo de Israel estaba adorando una serpiente. Sería recordando ese tiempo de la serpiente de bronce. Hicieron una serpiente para adorarla. Que el rey Ezequías vino y destruyó eso. Porque el único que merece adoración es Dios. Y si en nuestras vidas hemos convertido el trabajo, la familia, el matrimonio en nuestro centro, tenemos que derribar eso. Y no es que no sea importante, pero no podemos quitar el lugar a Dios para dárselo a otra cosa. El segundo aspecto que te quiero dar es la soberanía. El primero es la adoración. Lo segundo es la soberanía. Dios es soberano para hacer como Él quiere. El pueblo pidió que le eliminaran la serpiente y Dios no se las eliminó. Para nosotros es fácil y quizás es lo que queremos y es lo que todos deseamos, es que el virus del COVID desaparezca de la faz de la tierra. Y oramos para que se detenga y retroceda. Y Dios lo que quiere es que miremos a Jesús como nuestro sanador. Dios lo que quiere, Él quiere sanar nuestras vidas. Y quizás esto sea como las serpientes que estuvieron entre el pueblo, para que el pueblo pudiese mirar al Dios verdadero. Le hemos dado la espalda a Dios y es necesario que hoy le volvamos la mirada a Él. Y la respuesta de Dios en que Moisés hiciera la figura de una serpiente es para formar, y era para formar el carácter en el pueblo de Israel. Y Dios quiere formar el carácter en nuestras vidas, haciendo que tengamos actos de obediencia. Y imagínense ustedes eso. ¿Quién no iba a obedecer mirar a esa serpiente de bronce en un asta si era mordido? Claro que le iban a mirar, claro que iban a estar muy atentos a dónde estaba la serpiente de bronce. Dios quiere que miremos a Él porque Él nos va a traer libertad espiritual. Te he hablado de la adoración. El único que merece adoración es Dios, no lo que Él nos ha dado. El segundo aspecto para nuestro crecimiento y nuestro avance es que Dios es soberano. Muchas veces queremos darle a Dios órdenes de que haga esto o haga aquello. Dios es el que da las órdenes. Nosotros la obedecemos. Podemos orar, podemos clamar, podemos pedirle, pero Él no está recibiendo órdenes de nuestra parte. Y el tercer aspecto es la fe.
Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Y una manera de elevar la fe y la confianza en Dios es que Dios cumplirá sus promesas de sanar a todo el que fuere mordido por esa serpiente. El que ha sido mordido por esa serpiente y tiene fe, Dios puede sanarte. Dios puede sanar de la mordedura de la serpiente más venenosa, la serpiente del pecado. Recordemos el pecado allá, la serpiente que engañó a Eva. Ahora estoy hablando de serpientes venenosas entre el pueblo de Israel, pero también hubo una serpiente que mientras Pablo recogía unas maderas de leña para el fuego, en una ocasión que naufragó y estaban calentándose en el fuego, y él recogiendo unas ramas, lo mordió una serpiente altamente venenosa. Y dice la Escritura que Pablo la sacudió y la echó en el fuego. Y la gente que estaba allí cerca de Pablo, que esperaba que se le hinchase la mano o que cayera muerto. Pero la acción de fe de Pablo hizo que la serpiente fuese muerta en el fuego. La fe es importante en nuestras vidas. Y eso, un acto de fe que Dios le pedía al pueblo, era mirar a la serpiente con fe, a la serpiente de bronce, para recibir sanidad. 3 aspectos que te he mencionado: la adoración, la soberanía de Dios y la fe. Ahora vamos con el cuarto. Toma nota allí, que es la dependencia. Dependemos de Dios. La dependencia de que Dios es soberano y que Dios puede hacer todas las cosas para nosotros. Él quiere que como pueblo de Dios dependamos de Él. No dependamos de lo que tenemos, de lo que Él nos ha dado, porque Él es el que nos ha dado todo. Pero aprendamos a depender de Él. Que tu familia, que tu matrimonio, que tu empresa, que tu vida dependa de Dios. Las serpientes era un recordatorio que para vivir necesitaba de Dios. Y hoy, para vivir, necesitamos de Dios para que nos limpie de toda mordedura del pecado, de la serpiente del pecado. Importante, la dependencia. Así que adoración, soberanía, fe, dependencia. Y la última, la quinta, unidad. Un pueblo unido para avanzar. ¿Pero unido a qué? Ahora yo me imagino el lugar donde estaba la serpiente de bronce en el asta. La gente podía estar allí muy cerca. Iba a estar unida allí lo más cerca posible, que tuviese a la vista clara, que no hubiese interferencia en que si fuese mordido por una serpiente pudiera mirar, mientras tenga vida pudiera mirar la serpiente de bronce. Me imagino que esas serpientes venenosas mordían y pasarían algunos minutos, no sabemos cuánto tiempo, para que la persona muriera. Y en ese tiempo de la mordedura podía mirar a la serpiente de bronce y podía recibir sanidad. Y como iglesia también tenemos que estar unidos, trabajando, orando los unos por los otros, para que estemos cerca de la cruz de Cristo. Y esto, de esa serpiente levantada en el desierto, dice la Escritura en Juan capítulo 3, versículo 14 y 15, dice lo siguiente. Dice: así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Ya no es una serpiente de bronce, ya ahora es Cristo que fue levantado en una cruz para morir por nuestros pecados. Dice que por sus llagas somos sanados y que Él llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario, pero también nos limpia su sangre de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y eso es lo que quiero hablarte y cerrar con esta parte. Jesús fue levantado
Y no es para que adoremos la cruz, es para que adoremos a Jesús que murió en la cruz. Para que miremos a Jesús y reconozcamos que hemos pecado y que la única manera de ser libres de ese pecado es mirando a Jesús como nuestro Salvador. La serpiente de bronce no tenía ningún antídoto, no tenía nada. Jesús no tenía pecado y murió por nosotros, por nuestros pecados. Jesús vino a morir por ti y por mí. ¿Y qué debe hacer todo creyente y toda persona? Es mirar a Jesús. Mirar a Jesús como Salvador. Y nosotros como creyentes debemos llevar la esperanza de decirle a la gente que mirando a Jesús puede recibir sanidad del pecado. Jesús es la esperanza de la humanidad. Jesús fue levantado y murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Ese fue el propósito de Jesús. Además de sanarnos físicamente, trajo sanidad espiritual y trajo vida eterna para cada uno de nosotros. Y esta semana te animo para que durante ella medites en estas 5 cosas y practiquemos en ella. Y la primera de las 5 es la adoración. La segunda es la soberanía de Dios. Entender que Dios es soberano sobre todas las cosas. Ahora en la adoración no solamente canta, ora, lee la escritura, adora a Dios con tu trabajo. Entiende que Él es el soberano, que Él es el que tiene el control en el universo. Él quiere que en estos tiempos de enfermedad, de que está este virus, de esta pandemia en el mundo, Él quiere que la gente pueda mirar su cruz. Que miremos a Él, que Él es la salvación eterna, la fe, y que podamos aumentar nuestra fe. Y nuestra fe es: Señor, sánanos, Señor, cuídanos, Señor, líbranos. Tengo fe en ti, en que tú eres mi guardador, en que tú eres mi protector. Tengo fe en que tú me ayudarás a salir adelante en todas estas circunstancias. Quizás por el pecado tus finanzas han sido mordidas por una serpiente venenosa del pecado, tu matrimonio, tu trabajo, tu empresa. Pero si tienes fe y reconoces que Él es el único que puede hacer el cambio en las cosas, en la vida, Él puede transformarlo y que puedas depender de Él. La dependencia y unidad. 5 cosas en las que tenemos que afianzar nuestra vida: adoración, soberanía, fe, dependencia y unidad. Cerca de la cruz de Cristo siempre habrá esperanza. Mirarlo a Él de cerca, tenemos esperanza. Aceptar que hemos pecado y ir ante Él, Él nos limpia de todo pecado. Y hoy quiero orar para que reciba sanidad, para que el Señor traiga liberación, para que el Señor traiga paz y podamos adorar a Jesús con toda libertad. Oramos juntos. Bendito Dios y amado Padre, gracias porque tu muerte en la cruz del Calvario nos trajo la libertad del pecado. Porque por un hombre entró el pecado, pero por un hombre también, por Jesucristo, hombre, fuimos libres. Porque el que te reconoce a ti como Salvador puede tener vida eterna. Porque así como fuiste tú, como fue levantada la serpiente en el desierto, como Moisés la levantó, esa serpiente de bronce, Jesucristo fue levantado para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Y hoy oramos, Señor, porque se han restaurado los matrimonios, porque se han restaurado las finanzas, porque se ha restaurado, Señor, en aquellos que están viviendo una tormenta en el hogar, en la familia, o en el negocio, en el trabajo, o en su empresa. Señor, que podamos entender que tú eres el que nos ayuda, el que nos da la victoria, el que podemos poner nuestra mirada en ti, y que podemos confiar en que todas estas situaciones en que estamos viviendo en el mundo, que estamos viviendo en nuestro país, tú nos ayudarás, que nuestra mirada siempre esté puesta en ti como nuestro Salvador.
En esta hora te pido, Señor, por aquellos que están débiles en la fe, por aquellos que necesitan hoy nuevas fuerzas, te pido que el Espíritu Santo toque sus corazones y les renueve su fuerza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz de Dios sea contigo hoy y siempre.